presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que nos siguen a este programa Tesoros Ocultos. Es una bendición para mí poder compartir con vosotros el mensaje de la palabra de Dios, esos secretos ocultos que en la palabra de Dios precisamente se hallan ocultos. Y es necesario, porque los tesoros nunca se encuentran a ras del suelo, en la superficie, es necesario excavar para poder encontrarlos. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios, con esos tesoros que debemos profundizar y meditar dentro de la palabra de Dios para que esos tesoros sean revelados a nuestra vida. Jesús mismo nos dice que debemos estudiar a fondo las Escrituras, porque ahí encontraremos la vida eterna, porque las Escrituras todas las señalan a Él, y Él es la misma vida, la vida eterna. Por tanto, debemos estudiar en profundidad la palabra de Dios, así conoceremos cada vez más a Jesucristo, conoceremos más al único Dios verdadero, porque como he dicho, todas las Escrituras señalan a Cristo desde Génesis a Apocalipsis. En esto precisamente consiste la vida eterna. Pablo también en su carta a los Colosenses nos dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. La sabiduría, la inteligencia y el entendimiento forman parte de la esencia de Dios. Por este motivo es de sabios apreciar esto, para poder conducirnos por la vida de una forma correcta, tomando las decisiones apropiadas al recibir el consejo de Dios. Repito, de ahí la importancia de buscar en lo secreto, en la intimidad con Dios, para que Jesucristo, su palabra, sea revelada y así podamos recibir sabiduría divina. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos en el tema de hoy. La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Jesús dijo que nosotros éramos la luz del mundo. De ahí la necesidad de estar encendidos siempre para poder apagar estas tinieblas en la cual vive este mundo. Las tinieblas simbolizan la ignorancia de Dios y el pecado. Por eso nosotros tenemos que brillar como esa luz, como mensajeros de buenas noticias, que es el tema que traigo para hoy. Y hay que decir que nosotros somos los mensajeros de Dios. Un mensajero es una persona que trae un mensaje, es una persona que lleva un recado o una noticia a alguien. Nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, hemos sido llamados a ser mensajeros del Evangelio de Salvación, mensajeros de las buenas noticias que nos hablan acerca de Cristo y cómo consiguió esa salvación para nosotros. Y tenemos ese gran privilegio nosotros los creyentes de transmitir ese mensaje de salvación a la gente que aún no le conoce a Dios. En Romanos capítulo 10, versículos 11 al 15, Pablo hace las siguientes afirmaciones. Dice así: como nos dicen las Escrituras, todo el que confía en Él, en Jesucristo, jamás será deshonrado. En otra traducción dice avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da generosamente a todos los que le invocan. Pues todo, y esto no excluye a nadie, el que invoque, el que clame pidiendo ayuda en el nombre del Señor será salvo. Luego Pablo plantea algunas preguntas. Dice así el verso 14: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarle sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. En primer lugar, el apóstol Pablo está diciendo que para Dios no hay diferencia entre los seres humanos. Él no hace acepción de personas, no tiene favoritos. En Efesios capítulo 2, Pablo testifica de Jesús en los versículos 16 al 18, diciendo: y mediante la cruz, o sea, mediante su sacrificio en la cruz, pudo reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, aquí se refiere a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos acceso al Padre y al trono de su gracia por medio de Jesucristo, que es el camino al Padre. Así lo afirma el propio Jesús, contestándole a Tomás en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6. Jesús le contestó a Tomás cuando Tomás le dijo que no sabía el camino de Jesús, y entonces él le contestó: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, sin Él nadie puede acercarse, sin Jesucristo nadie puede dirigirse al Padre. Y a Timoteo le escribe Pablo en su primera carta, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice así: Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo el Mesías, la palabra enviada. En la primera lectura que leímos, el apóstol Pablo habla de judíos. Simbolizan a las personas que de alguna manera creen, quizás a través de una religión, o quizás creen a su manera, pero que necesitan confiar y conocer la verdad de Dios. Necesitan llegar a tener un encuentro personal con el Señor y así nacer de nuevo. Es necesario un nacimiento en el Espíritu que estaba muerto por culpa del pecado. Esto es una necesidad imprescindible para creer y confiar en Dios.
Digamos que se puede decir que los judíos eran los que estaban más cerca de Dios. Luego habla de gentiles. Simbolizan a aquellas personas que no creen, que viven alejadas de Dios y que incluso niegan su existencia, viviendo negando todo lo relacionado con Dios y preocupándose solo de su vida terrenal. Estos también necesitan tener un encuentro personal con el Señor para poder nacer de nuevo. Se podría decir que los gentiles eran los que estaban más alejados de Dios. Hoy los judíos se puede decir que representan a los religiosos, aquellos que se justifican y se tapan detrás de una religión. La religión es la simbología de las hojas de higuera con que se taparon Adán y Eva cuando pecaron, después de pecar. Esas hojas simbolizan hoy las religiones. Hoy los gentiles serían todos aquellos que viven de espaldas a Dios, o sea, los incrédulos. Nosotros, los creyentes, también debemos mirar que no haya en alguno de nosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarnos del Dios vivo, y así vernos privados de entrar en la paz y en el reposo prometido por el Señor, cuando demostramos nuestra fe. Lo que revela Pablo en este pasaje bíblico es que el amor de Dios es tan grande que cubre a unos y a otros, y que Dios está esperando que clamen a Él, que invoquen todo su nombre, para poder regalarle la salvación propiciada por la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A la afirmación del versículo 13 de Romanos 10, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, Pablo plantea algunas preguntas. Son las siguientes: ¿pero cómo pueden ellos, unos y otros religiosos e incrédulos, invocarlo para que los salve si realmente no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él de verdad? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin haber sido enviado? Nosotros, los que formamos parte de su pueblo, de su familia, de su iglesia, hemos sido comisionados, llamados y enviados para esta misión y, por tanto, para dar respuesta a esas preguntas. En primer lugar, para que puedan clamar a Dios, para que puedan invocar a Dios, deben creer en Él. Nadie pide ayuda a alguien en quien no confía. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 36, el apóstol declara lo siguiente: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. O sea, son acreedores a la ira santa y siempre justificada de Dios, y son condenados por no creer. En segundo lugar, para que puedan creer, deben escuchar el mensaje de la palabra. En Romanos capítulo 10, verso 17, que sigue a los textos anteriores, Pablo declara: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y por último, para oír, para que puedan escuchar esas buenas noticias acerca de Cristo, debe haber alguien quien les predique. En Hechos, capítulo 28, versos 30 al 31, vemos el ejemplo de Pablo en Roma predicando el Evangelio de salvación abiertamente. Dice así: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el Evangelio del reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquí, hoy, su iglesia jugamos un gran papel, y así responder a la última pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿y cómo irá alguien a hablarles sin ser enviado? En Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús nos comisiona y nos envía de esta manera. Dice así: por este motivo, id y haced, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, por todas partes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden, o sea, que enseñarles a que obedezcan esas órdenes, esas enseñanzas, que las obedezcan los nuevos discípulos, que obedezcan todas las cosas. Les dice que os he mandado a vosotros, y he aquí la gran promesa: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo que tenemos que tener por seguro que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Luego Pablo termina con una preciosa y grandiosa declaración hecha por Dios por medio del profeta Isaías. Se encuentra en Isaías capítulo 52, versículo 7. Dice así: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación, las noticias de que el Dios de Israel reina. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias, de los que obedecen el mandato de la Gran Comisión. Bien, pues hasta aquí por hoy el mensaje, ese tesoro sacado de la sabiduría divina que estaba escondido en su palabra. Jesucristo mismo es la sabiduría personificada y en su palabra vamos a encontrarla toda la sabiduría y el conocimiento que necesitemos. Recuerda, nosotros tenemos el gran privilegio y la gran responsabilidad de ser mensajeros de buenas noticias. Los seguidores de Cristo hemos sido llamados a ser mensajeros del Evangelio de Salvación, mensajeros de esas buenas noticias que nos hablan acerca de Cristo y de la salvación que ganó para nosotros al morir en una cruz y luego resucitar de entre los muertos. Yo me sentiría muy feliz si este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios, que Jesucristo, haya sido revelado a vuestro corazón. Para mí, repito, ha sido un gran privilegio compartirla con vosotros. Que Dios te bendiga, recibe un abrazo fraternal y te espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta pronto.